Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Kiev amanece hoy con la tranquilidad de momento que no tuvo ayer, aunque los bombardeos sobre el país no han desaparecido. Rusia prometió una respuesta severa en Ucrania después del bombardeo al puente que une ese territorio con Crimea. El Kremlin responsabilizó a Ucrania de ese ataque y no tardó ni 48 horas en cumplir su amenaza. Vladimir Putin justificó el ataque a más de 10 ciudades ucranianas este lunes con 84 misiles y 24 drones militares. Y ese es al menos el balance que ha hecho esta madrugada a pie de calle, como al principio de la guerra, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Los grandes medios internacionales hablan de un regreso de la guerra de febrero, con Kiev otra vez en el punto de mira, según el New York Times. Kiev amanece en un espejismo, ya nadie se siente seguro, añade el corresponsal del Guardian, y sentencia Die Welt en Alemania. La guerra ha vuelto a Kiev y a los rincones donde ya se había recuperado buena parte de la normalidad. Moraleja, concluye este mismo periódico, no hay normalidad en tiempos de guerra. Según Ucrania hay 14 muertos y un centenar de heridos, aunque el balance todavía es provisional. Hoy el G7 se va a reunir de forma urgente con Zelensky como invitado y Naciones Unidas Bayo ha celebrado esta madrugada una sesión especial de la Asamblea General. El órgano principal de Naciones Unidas, donde ningún país puede bloquear en solitario una resolución y donde todas las delegaciones van a tener que pronunciarse públicamente sobre la cuestión planteada, la ilegalidad de los referendos por los que Moscú se anexionó la semana pasada 4 regiones ucranianas. Como cabía esperar, el embajador ruso ante Naciones Unidas habló ayer del terror absoluto que Kiev trata de imponer a los civiles que votaron en referendo a favor de unirse a Rusia, mientras que el representante ucraniano comparó a Putin con Hitler y aseguró que la delegación rusa deja tras de sí un rastro de sangre por donde pasa. La resolución de la Asamblea General no se votará al menos hasta el miércoles. Antes, hoy mismo, se va a reunir de urgencia el G7 para analizar la evolución del conflicto tras los ataques rusos en varias ciudades ucranianas. Ataques que suponen un cambio profundo, dice Macron, en la dinámica de la guerra. Ataques que son fruto de la desesperación de Putin, añadió la británica Liz Truss. Cataluña zanja hoy su crisis de gobierno con un nuevo ejecutivo sin Junts per Catalunya después de las peleas internas de que Junts llegara a plantear una cuestión de confianza a espaldas de Pere Aragonès. Hoy Esquerra empieza su camino para gobernar en solitario y en minoría. Los nuevos consellers van a tomar posesión a partir de las 9 de la mañana en el Palau de la Generalitat. Después se van a reunir ya con Pere Aragonès y el presidente comparecerá en rueda de prensa este mismo mediodía. Ahora va a tener que negociar nuevos apoyos en la Cámara catalana para poder mantenerse en el Ejecutivo. Esquerra tiene solo 33 escaños de los 135 que hay en el Parlamento. Mañana es 12 de octubre, día de la fiesta nacional, y en los actos institucionales se va a quedar una silla vacía, la del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Nos ponemos desde ya a intentar un acuerdo rápido para desbloquear el Consejo y el Tribunal Constitucional. La reunión ha servido para que decidamos volver a negociar y sí, creo que diálogo entre el Gobierno y la oposición y diálogo constructivo es un nuevo marco deseable para nuestro país. Mientras el Partido Socialista y el Partido Popular se comprometen a un último intento para negociar la renovación del Poder Judicial, en serio, según dice ahora el Gobierno, el ministro Bolaños, la crisis que se ha abierto en España con la dimisión de Carlos Lesmes deja al máximo órgano de los jueces en una situación muy delicada. Porque encadena una interinidad con otra y asuma casi 4 años con el mandato caducado y ahora están envueltos en un debate interno por la sucesión de Lesmes. Él ha propuesto un nombre, pero los vocales del Consejo apuestan por otro. Pedro Jiménez. Carlos Lesmes ya es historia y el Consejo del Poder Judicial escribe páginas inéditas. Lesmes renuncia señalando sucesor al vicepresidente del Supremo y presidente de Sala más antiguo, Francisco Marín, frente a Rafael Mozo, el vocal de más edad, que fue nombrado a propuesta del PSOE. Marín cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos del Poder Judicial y de la Sala de Gobierno del Supremo. Mozo cuenta con el apoyo de la mayoría de vocales conservadores y progresistas, que lo único que discuten son las atribuciones. Los conservadores quieren que estén muy limitadas y los progresistas no. De momento, el pleno de este jueves, donde se va a debatir el asunto, estará presidido por Mozo. Antes, en los actos del 12 de octubre, la silla del presidente del Poder Judicial estará vacía. Es martes, es 11 de octubre. Apoyamos firmemente los tribunales internacionales para los crímenes de guerra. Hay que llevarlo ante la ley. Desde el principio hemos apoyado a Ucrania recabando pruebas. Es muy importante. Y por supuesto llevando el caso a la Corte Penal Internacional y apoyando los equipos de investigación que están yendo a Ucrania. Es muy importante que los responsables de estos crímenes asuman esa responsabilidad. Es la base de nuestra legalidad y de la legalidad internacional.
international rule of law. Ursula von der Leyen ha sido una de las más contundentes en su condena a los últimos ataques rusos en Ucrania. Para la presidenta de la Comisión Europea, estamos ante actos cobardes y atroces. Palabras que ha acompañado con un anuncio importante para Ucrania. Tanto la Unión Europea como la OTAN van a aumentar de forma considerable la ayuda militar que le envían a Zelensky. Gillian Ayala, buenos días. Muy buenos días. La comunidad internacional ha dado un respaldo unánime al pueblo y al ejército ucraniano. Para el presidente francés, Emmanuel Macron, lo escuchábamos ahora hace unos segundos, el último ataque a Kiev ha sido un punto de inflexión. Está seguro que la guerra va a cambiar mucho de ahora en adelante, y desde los Estados Unidos Joe Biden ha definido con una sola palabra esta reciente escalada de tensión. Son un signo de brutalidad, dice Biden. Mientras tanto, en Alemania hay mucho revuelo con los posibles vínculos del jefe de la Oficina de Seguridad de la Información con la inteligencia rusa. La historia salió a la luz gracias a un reportaje de la televisión pública alemana. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Según revela la cadena ZDF, Arne Schönborn mantiene conexiones con los servicios secretos rusos a través de una asociación dedicada a la seguridad de la información y de la que fue fundador. La asociación cuenta entre sus miembros con las grandes multinacionales alemanas, claves en la infraestructura crítica del país, así como la filial alemana de una firma rusa de ciberseguridad que trabaja con las agencias de inteligencia de ese país. El programa asegura que los agentes rusos utilizan esa empresa para vender software de seguridad a empresas alemanas. Desde el Ministerio del Interior se limitan a asegurar que investigan los hechos y examinan cómo afrontar esta explosiva situación que llega en el peor momento, en medio de una guerra cuyo escenario es también el espacio digital y en el que la agencia que dirige Schönborn está más solicitada que nunca. La prensa alemana, sin embargo, sostiene que la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, quiere destituirlo a la mayor brevedad. España va a presentar hoy su plan de contingencia energética. Por fin, después de retrasarlo en varias ocasiones, ese plan va a llegar hoy a la mesa del Consejo de Ministros y después el Gobierno tendrá que enviárselo a Bruselas. A lo largo de la mañana vamos a conocer más detalles de las medidas concretas que propone el Ejecutivo para ahorrar un 6,4% de energía. Y hablando de la economía y de la respuesta a esta crisis, el ministro de Seguridad Social ha vuelto a defender la subida de la cuota a la Seguridad Social para los trabajadores que cobren al año más de 48.000 euros. Escrivá ha criticado a los empresarios por no respaldar esta propuesta y el argumento que usa el ministro es que la patronal tiene que recordar cómo los ayudó la Seguridad Social durante la pandemia con los ERTE. Amplía Elsa Llorente. José Luis Escrivá cree que es injusto el enfado de los empresarios sobre la subida de un 8,6% de las bases de cotización máximas y pide a la patronal que haga memoria. Durante la pandemia, en ERTEs y otros mecanismos desplegados para mantener en pie a las empresas, la Seguridad Social calcula que dejó de ingresar 15.000 millones de euros. José Luis Escrivá. Es que nos olvidamos muy rápidamente de lo que hicimos para mantener ese tejido productivo. A mí me parece verdaderamente injusto, verdaderamente y muy selectivo el cómo se manejan estas cosas. El titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que pretenden seguir subiendo las cotizaciones máximas y las pensiones máximas al nivel que suban los precios y sumar, además, un recargo adicional. Hay que ir progresivamente, y eso es lo que está sometido a discusión, ampliando además esa pensión máxima y esa base máxima que puede hacerse de una forma muy suave, muy gradual. Recargo adicional que está siendo discutido ahora con los agentes sociales. Más de 3.000 proyectos de investigación españoles llevan 10 meses sin financiación pública. Que les llegue ese dinero es competencia de la Agencia Estatal de Investigación, un organismo que depende a su vez del Ministerio de Ciencia e Innovación. El problema es que se hicieron cambios en el calendario para adjudicar esas ayudas y como no se están cumpliendo los plazos que se establecieron, pues ahora muchos de los investigadores están sin ingresos. Informa Ana Corbatón. Habitualmente los proyectos comenzaban el 1 de enero, pero la agencia cambió la fecha de inicio al 1 de septiembre. Así que esos investigadores llevan sin financiación los 9 meses del cambio y un mes más porque todavía no ha salido ni la lista definitiva de proyectos concedidos. José Bustelo es miembro del equipo directivo de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Imagínate, ¿no?, que el gobierno le dijese a los jubilados que van a cambiar el sistema de pagarles la pensión y entonces, bueno, que no se preocupen que hay 9 meses que van a estirar de sus ahorros porque no se les va a pagar, pero después que no se preocupen que ya en septiembre van a cobrar bien todas las pensiones, ¿no? Entonces imagínate que llega septiembre y los pobres pensionistas no cobran la pensión. Pues esto es un poco lo que está pasando en el sistema
sistema científico español. Según los cálculos de este colectivo, la financiación media de cada proyecto es de unos 40.000 euros al año, una cifra muy alejada, dicen, de los costes que tienen y que obliga a los investigadores a buscar también ayudas europeas de otros colectivos o privadas. Y fuera de España ya ha comenzado en Francia el juicio contra Air France y Airbus por el accidente de 2009 en el que murieron 228 personas. Ese accidente se produjo el 1 de junio de 2009 cuando el vuelo de Air France 447 de Río de Janeiro a París se estrelló en plena noche. El juicio se va a extender hasta el 8 de diciembre. Ambas compañías se han declarado inocentes de homicidio involuntario y los familiares de las víctimas les piden justicia. Desde Lyon informa para la SER Vicenç Batalla. Vicenç, buenos días. Buenos días. El proceso por el crash del vuelo de Air France de Río a París se abrió este lunes bajo la rabia de los familiares de las víctimas contra los acusados, la propia compañía Air France y el constructor Airbus. Después que la jueza y sus dos asesores leyeran la lista de los 228 desaparecidos, entre pasajeros y personal de equipaje de 32 nacionalidades diferentes, las primeras declaraciones de los máximos responsables de estas dos empresas, que expresaron su compasión y dolor por lo ocurrido, pero invocando su inocencia, provocó la reacción de estos familiares que gritaron que era de vergüenza que utilizaran estas palabras. Sobre todo la ira se concentró en el presidente ejecutivo de Airbus, Guillaume Faury, que en el momento de la tragedia no trabajaba en la empresa, pero que desde que es su presidente no ha recibido a estos familiares. En cambio, la directora general de Air France, Anne Rigail, sí que hace 13 años era una directiva y ha ido siguiendo a los familiares. La jueza tuvo que llamar al orden a la sala, en lo que se anuncia un juicio tenso durante los 2 meses de audiencia en el Tribunal Correccional de París. De hecho, ambas compañías habían logrado en 2019 que se las exculpara, con lo que no hubiera habido juicio porque la culpabilidad solo recaía en los pilotos desaparecidos del Airbus A330. Pero en apelación, la instrucción determinó que las sondas que medían la presión del avión eran defectuosas y que ni Airbus las había cambiado pese a los incidentes anteriores, ni Air France había entrenado a los pilotos para alternativas de emergencia. Abrimos el espacio que dedicamos todos los días a repasar la información local, a ver qué historia se ha encontrado hoy. Diego Suárez en Andalucía, buenos días. Buenos días, Ángel. Y en Baleares, en Mallorca, Mamen Municio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, Diego, ¿qué es eso de una nueva manera de sabotear una clase en la universidad? Bueno, lo publica el diario ABC. Es un ejemplo, Ángel, de las tonterías que pueden llegar a hacer hoy algunos por buscar la viralidad en las redes. 2 jóvenes se pasearon por las facultades de Derecho y de Económicas de la Universidad de Sevilla, entraron en la clase, sacaron una batidora, la tabla de cortar, la leche, los plátanos, las manzanas y se pusieron a hacerse un batido mientras la profesora intentaba dar clase. Este era el momento. ¿En serio? Marta, disculpa, ¿tienes por ahí por casualidad azúcar? Es que me estoy haciendo el batido para las proteínas y me falta azúcar. ¿Tienes por ahí o algo? Pues te puedes imaginar, Ángel, la cara de perplejidad de los alumnos y de la profesora, que estaba viendo cómo los alumnos estaban intentando hacerse el batido. El rectorado ya ha anunciado que tratará el asunto. El incidente, con los decanos de las facultades ya han calificado el incidente como inadmisible y va a obligar también a revisar la seguridad en las facultades de la Universidad de Sevilla. Pero entrar en la clase no solo con la fruta, que eso podría ser normal para el desayuno, sino con la batidora. Sí, además una batidora que no es la de mano esta pequeñita, es la grande, ¿no? No una mini pimer. Exacto. Y solo por sabotear, no era ni una protesta. No, nada. Bueno. No sé. No, pero como dice Diego, para convertirse en virales. Ya, para convertirse en virales. Mamen, la historia de un ladrón, digamos que con mala suerte. Sí, yo pensaba, hay personas que nacen con estrella y otros estrellados, ¿no? Y si eres de estos últimos y encima delincuente, pues puedes acabar siendo conocido como este ladrón multilisiado que os voy a contar. Todo comienza ahora casi un mes. El caco en cuestión se cortó las manos con la cristalera de un hotel al intentar entrar a robar, dejó un reguero de sangre por el comedor y la cocina, y cuando llegó la patrulla pues siguió el camino y se encontró que estaba en la vivienda contigua. Allí pues los servicios sanitarios lo estabilizaron, fue evacuado en ambulancia a una clínica, custodiado eso sí por la Guardia Civil. Pasados unos días, pues entró a robar en otro supermercado y claro, aún no se había recuperado de las manos y entró rompiendo el cristal con las piernas. De nuevo fue pillado, aquí también hubo heridas de consideración y de nuevo tuvo que ir al centro de salud. Aquí, por cierto, también me llama la atención el botín: patatilla, chocolate y bebidas energéticas. Y no contento con esto, cuando salió en libertad,
de nuevo tuvo que ir al hospital, pero esta vez no fue por un robo, sino porque le atropelló un coche. Así que yo creo que si fuera este caco me tomaría unos días de vacaciones, pero... ¿Cómo es aquello si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos? Hasta la semana que viene a los dos. Hasta luego. Un beso. Vamos con nuestra propuesta cultural para empezar el día, la música. Siempre es un buen refugio para pasar los ratos libres o para acompañarnos durante el día, y de eso va precisamente hoy la propuesta de Pepa Blanes. Hoy recomendamos un disco de una actriz y cantante, Mia Hawke, que apuesta por el folk y el pop en Moss, su segundo álbum. Ella es hija de Ethan Hawke y de Uma Thurman. La hemos visto como actriz en la serie Stranger Things y había sacado un disco antes y colaborado con artistas como Cat Power o Rem en un álbum a favor del aborto. Miembro destacado de la generación Z, en este disco cuenta que ha querido ahondar en sus recuerdos de estudiante de instituto. La vemos viajar a los 15 años, que nunca viene mal. Thérèse es uno de sus sencillos de este disco, inspirado en una pintura del Metropolitan, el Museo de Nueva York. Pero en su letra también se habla de género, de feminismo o de familia. Si tú invitas a una chica y te dice que no, no pasa nada. No importa. Escuece un poco, pero si yo le pido una cita a la chica equivocada, ¡pam!, me convierto en la pestada. Vamos, que nos gusta por su voz, porque tiene un punto moñas que viene bien para las tardes de domingo y porque va a ser toda una estrella. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.